vale decir que si tienen alguna duda de algún concepto, me dicen y yo lo repaso, ¿ya? Porque yo no sé cuál es el nivel de cada una. Entonces voy a agarrar esta prueba que es antigua, pero que igual nos sirve como para poder ver ejemplos de preguntas PTU. Por ejemplo, esta pregunta, ¿no es cierto? La número uno me ayuda a hacer el repaso de la primera materia que se pasó durante el año, o que se pasa en todos los prevus durante el año, que es como la materia de biomoléculas orgánicas, la materia que se relaciona con anabolismo, catabolismo, etcétera, etcétera. Entonces acá me están preguntando, Profe, no sé, ¿sí? Dígame. disculpe, es que creo que no está presentando. Se ve el correo solamente. Ahí, Ahora gracias sí, por avisarme. ya. Gracias por avisarme. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, como les contaba, esta prueba es antigua, pero igual nos sirve porque nos sirve, ¿no es cierto?, como para tener una idea, eh, nos sirve como para tener una idea, ¿no es cierto?, acerca de las preguntas que les podrían salir eventualmente a ustedes en la prueba, obviamente, ¿ya? Entonces, la materia de biomoléculas, como les dije, es una materia que se sacó un tiempo del DEMRE, luego como que se volvió a poner. Puede ser que salga, puede ser que no. Entonces, de todas formas, conviene igual tener una noción básica de ella. Así que por eso la voy a leer. Recuerden que la palabra mono significa uno y mero significa unidad. Distinto de poli, que significa muchos, y mero unidades. Entonces, esto tiene que ver con niveles de organización biológica, una materia que pasamos donde ustedes tienen que aprenderse los distintos niveles de organización, desde el nivel átomo hasta el nivel biosfera. Entonces nosotros dijimos que después de los átomos viene el nivel molécula. Y las moléculas pueden ser orgánicas o pueden ser inorgánicas. Las moléculas orgánicas se caracterizan porque están organizadas en torno al átomo de carbono, que están formándose en el fondo esqueletos, cadenas, ¿no es cierto?, de carbono, hidrógeno y oxígeno, que son los elementos comunes a todas las moléculas orgánicas, y luego hay diferencias en nitrógeno, fósforo o azufre, dependiendo si se trata de proteínas, ácidos nucleicos o lípidos, ¿no es cierto? Lo importante es que, como les dije, las moléculas, ¿no es cierto?, orgánicas vendrían a ser monómeros. La mayoría de ellas son monómeros. Pero también, si yo junto, por ejemplo, más de una molécula, si junto dos, tres, ¿no es cierto?, o incluso más, yo también puedo tener moléculas, porque eso no lo puedo clasificar como macromolécula, a pesar de que tengo varias de estas moléculas unidas, igual sigue siendo bajo el tamaño o bajo el peso molar o la masa molar. Entonces no clasifica como macromolécula el tener, por ejemplo, 3 aminoácidos unidos o tener, no sé, 5 monosacáridos o azúcares simples unidos. Eso sigue estando en el nivel de molécula en el fondo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando ustedes piensen en los triglicéridos, por ejemplo, que son las típicas, las grasas neutras que le llaman, que son 3 ácidos grasos y un glicerol, nosotros estamos pensando en nivel molécula, ¿no? Entonces, ¿quiénes permiten formar polímeros, o sea, macromoléculas? Los que permiten formar polímeros o macromoléculas son las proteínas, los ácidos nucleicos y los azúcares complejos o carbohidratos complejos. O sea, lo que es polisacárido, ¿no es cierto? Azúcares complejos, lo que son proteínas propiamente tales, es decir, cadenas que son alrededor de 100 o más aminoácidos, ¿no es cierto? O cuando uno tiene un ácido nucleico, o sea, un gen, un ARN mensajero, un ADN, un gen del ADN, uno obviamente tiene macromoléculas y tiene polímeros, porque son muchos cientos, miles o incluso millones de unidades o monómeros que se están uniendo entre sí, que se están uniendo entre sí. Entonces, como les contaba anteriormente, los lípidos nunca pueden ser polímeros. Los lípidos solo van a estar en la categoría de moléculas, por así decirlo. Aunque se junten entre sí, como les di el ejemplo recién del triglicérido o del fosfolípido, por ejemplo, que recuerden que es un diglicérido
O sea, 2 ácidos grasos y un glicerol más el grupo fosfato. Y normalmente alguna otra molécula orgánica unida a ese grupo fosfato. Entonces, el fosfolípido es un ejemplo, obviamente, de un lípido, pero no es macromolécula. Entonces, monómero, como les dije, polímero. ¿Cuál creen aquí sería la respuesta correcta, chiquillas? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ya, aminoácido, nucleótido, nada que ver. Los aminoácidos son las unidades básicas de los polipéptidos o de las proteínas. El aminoácido es el monómero y el polipéptido o la proteína sería el polímero. ¿Ya? El glucógeno o glucógeno es un polisacárido. Acuérdense que nosotros tenemos 4 polisacáridos importantes que hay que saberse para efectos PTU, de los cuales son 3 los típicos que se preguntan. El glicógeno o glucógeno, que es lo mismo, que es un polisacárido de reserva energética animal. El almidón, polisacárido de reserva energética vegetal. Y la celulosa y la quitina, que son polisacáridos estructurales. Uno es vegetal, la celulosa, y el otro es animal o se puede encontrar también en hongos. El tema es que no están en el orden adecuado que corresponde acá, que es primero nombrar el monómero y luego el polímero respectivamente. Entonces, claro, la correcta sería la D, glucosa almidón, ¿se entiende? Las otras están puestas al revés. Los nucleótidos, acuérdense que son las unidades básicas de los ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, ¿sí? ¿Dudas o consultas? No, profe. Ya, muy bien. Luego, por ejemplo, acá tenemos la típica pregunta relacionada con ciclo celular. Recuerden que el ciclo celular incluye el ciclo proliferativo. El ciclo celular incluye, ¿no es cierto?, la reproducción de las células, incluye, ¿no es cierto?, también el crecimiento de las células, incluye la muerte de las células. Las células pueden morir por necrosis o por apoptosis. La necrosis es una muerte que es inducida por algún factor externo. En el fondo involucra la ruptura de la célula, puede ser por virus, puede ser por destrucción de tejido, lo que ustedes quieran. Y la apoptosis, con 2P, es apoptosis, es muerte celular programada. Yo lo mencioné que ese proceso era para protegernos, por ejemplo, de la transformación de una célula mutante en una célula tumoral. Entonces, son mecanismos de producción. Uno puede, de control, quiero decir. Uno puede inducir la muerte o suicidio de las células, induciendo la apoptosis. Ya, entonces, el ciclo proliferativo, como les dije, forma parte del ciclo celular y tiene que ver con la reproducción celular, específicamente con la mitosis. Entonces, hablar de ciclo proliferativo, de prole, de descendencia, de ahora en adelante va a ser asociado con mitosis. Y como ustedes bien saben, el ciclo proliferativo consta de interfase y división, o sea, mitosis. Interfase y división, o sea, mitosis. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la interfase es la etapa previa, ¿no es cierto? Como ustedes bien saben, de preparación para la división propiamente tal, y luego viene la mitosis con su etapa en la cual ocurre la repartición equitativa del ADN. Básicamente es la segregación de los cromosomas, ¿ya? Entonces, es un proceso que ocupa una fracción del tiempo, así que si hubiera que imaginarse esto como una torta de tiempo o como un círculo que representa un reloj de 24 horas, ustedes tendrían que decir que las 3/4 partes del tiempo del ciclo proliferativo se invierten en lo que es interfase. Y interfase consta de G1, S y G2. Luego el cuarto restante sería la mitosis propiamente tal, con la profase, metafase, anafase y telofase. Recuerden que para que haya ciclo proliferativo o para que haya, ¿no es cierto?, mitosis propiamente tal, no es necesario que haya citocinesis, o sea, la separación del citoplasma y de los organelos de la célula. Yo puedo tener perfectamente masas de tejido en las cuales nunca hubo fragmentación del citoplasma, y yo no puedo decir que no hubo ciclo proliferativo, no puedo decir que no hubo interfase o mitosis, al contrario, hubo igual. De hecho, la mitosis al final se podría definir como la división del núcleo y la separación o segregación, como les dije, del material genético para generar dos núcleos, pero el que se separe la célula o no
Eso no necesariamente va a ocurrir. De hecho, hay muchos tejidos, tanto embrionarios como de tejidos adultos, que tienen esta característica, ¿ya? Entonces, usted me dice, ¿pero por qué me está diciendo esto? Por una razón muy simple. Acá dice, en la alternativa A, dice fase M, crecimiento de la masa celular. En primer lugar, la fase M se refiere a la fase de la mitosis, propiamente tal, o sea, la división. Dijimos que en esta etapa, la célula, ¿no es cierto?, tiene 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase, donde básicamente tiene que ocurrir la repartición del material genético o del ADN, digamos, que finalmente termina con con la separación en telofase de 2 núcleos. Pero esto no implica que haya una fragmentación del citoplasma, como les dije anteriormente. Por lo tanto, yo puedo afirmar con toda certeza que en la fase de la mitosis no hay modificación del tamaño o la masa o el volumen celular. Usted me dice, profe, que disminuye porque las células se separan en dos. Le acabo de decir que la citocinesis o citodiéresis no forma parte de la mitosis. Así que eso sería un distractor interesante para meter. Si es verdad o no que durante la fase mitosis disminuye la masa celular de la célula. Y alguien podría decirme que sí, porque la célula tenía una célula que se terminó dividiendo en dos. Pero resulta que le acabo de decir que la citocinesis no forma parte de la mitosis o de la fase M. Así que eso sería un distractor. Ahora usted me dice, profe, crecimiento. El crecimiento a esta altura, ustedes saben que ocurre en interfase. Es en la interfase, en la etapa G1, S y G2. Sobre todo en G1 y también en G2, pero sobre todo en G1, es cuando la célula aumenta en volumen, en tamaño y en masa. Porque la célula tiene que aumentar su tamaño. No es que la célula madre se va a dividir en 2 células hijas. Se supone que estas células deberían ser equivalentes en masa, tamaño, ¿no es cierto?, ADN y todas las características de la célula madre, porque deberían ser, por mitosis, clones. Entonces, obviamente la célula tiene que aumentar su tamaño. Y ese proceso, que involucra síntesis de proteínas, síntesis de biomoléculas, síntesis de ATP, una intensa actividad metabólica, aumento de la cantidad de agua que va a tener la célula también, y por incorporación activa de nutrientes desde el medio, todo ese proceso va a ocurrir en interfase, ¿se entiende? Pero no en fase M. En la fase S, ustedes saben que la interfase consta de G1, S y G2. Ustedes saben que en la etapa S ocurre duplicación del ADN típicamente tal. O sea que tenemos que generar, ¿no es cierto?, 2 moléculas de ADN idénticas entre sí. Obviamente no es solo el ADN lo que se está copiando, se está también duplicando las histonas, que son estas proteínas de condensación que enrollan el ADN, acuérdense eso. Entonces las histonas se duplican también, hay una activa síntesis de proteínas, tanto en G1 como en S, porque la idea es duplicar el ADN, pero no solamente el ADN pelado, sino también con la histona, porque la idea es formar cromatina y después de la cromatina formar los cromosomas, cuando lleguemos a profase de la mitosis propiamente tal. ¿Ya? Ya, chiquillas, ¿cuál creen que sería la respuesta correcta aquí entonces? Los chiquillos, llegó gente. Hola, buenos días para los que vienen llegando. Ah, en realidad acá llegó Karen, que no veo aquí todos los que van llegando. Ya, entonces, chiquillos, o sea, chiquillas, perdón, ¿cuál creen que sería la respuesta correcta? Ya, muy bien. Entonces, la A no puede ser, porque ya les expliqué el por qué. La S, la B tampoco. Le acabo de decir que es la etapa de duplicación del ADN y también de la histona y todo lo que ustedes quieran, pero más que mecanismo de control de la proliferación, eso ocurre al final de G1, al final de eh, S también, y durante la parte, finalizando G2, en la etapa temprana de la profase, ahí podemos tener control de la proliferación, pero esas son preguntas que no deberían salir en la prueba. Eh, La G2, ustedes saben que es la etapa en la cual se supone que termina de crecer la célula, hay duplicación de los organelos, ¿no es cierto? Se duplican los centriolos, que son estos centros organizadores de microtúbulos. También hay síntesis de las proteínas que van a formar el uso mitótico. Acuérdense que el uso mitótico son estos cables que enganchan a los cromosomas y que permiten la migración o segregación de los cromosomas, ¿no es cierto?, durante la división. Entonces, ¿cuándo se sintetizan estas tubulinas, las proteínas que forman los microtúbulos en el fondo? Se sintetizan en G2 o se terminan de fabricar en G2. ¿Ya? Luego, la separación de los cromosomas homólogos, aquí tenemos un problema serio, porque ustedes saben que los homólogos se separan solo en anafase 1 de la meiosis 1.
que es un proceso que tiene que ver con la formación de gametos o células sexuales. Y aquí yo estoy hablando de ciclo proliferativo, entonces está todo malo la D, por el hecho de que si hubiera que decir una etapa en la cual se separan los cromosomas, o las cromátidas hermanas, o lo que usted quiera, o los cromosomas homólogos, yo estoy refiriéndome a anafase. Anafase es la etapa de separación. En la etapa de la mitosis, en la anafase de la mitosis, se separan las cromátidas hermanas y migran a polos opuestos. En cambio, en la anafase 1 de la meiosis 1, usted separa los cromosomas homólogos. El cromosoma del padre se separa del de la madre. Por lo tanto, vamos a tener una disminución de la ploidía, de la diploidía, o de tener pares en el proceso de formación del gameto de la célula sexual. Vamos a tener solamente un representante como cada par, de cada par, quiero decir. O sea que vamos a bajar del 2N al N en la meiosis. Pero como le dije anteriormente, ese proceso no tiene nada que ver con G2, porque G2 forma parte de la interfase. Entonces ahí no hay separación de homólogos, ¿se entiende? Y luego la correcta sería la E, fase M, separación de cromátidas hermanas. Ya, entonces, ¿cuál es la tarea que tendría aquí un estudiante, alguien que a lo mejor no se acuerda de esta materia o no lo vio, lo que ustedes quieran? Lo que tiene que hacer es tener claro que hay dos grandes etapas del ciclo proliferativo que son interfase y mitosis o división. La interfase es la etapa previa para la mitosis, la etapa de preparación para la mitosis, y involucra síntesis de proteínas, síntesis de ATP, expresión genética o expresión de genes, aumento de la masa o el volumen celular, crecimiento, etcétera, etcétera. Todo eso ocurre en interfase. En G1, fundamentalmente, aumento del tamaño, aumento del metabolismo, síntesis de proteínas, expresión genética, etcétera, etcétera. Luego en S, síntesis del ADN, duplicación del ADN, y luego en G2, termina la duplicación de los organelos, la duplicación, ¿no es cierto?, de los centriolos, y se terminan de fabricar las proteínas tubulinas, que son las que van a formar el uso mitótico, que son estos microtúbulos que enganchan a los cromosomas en la división de la mitosis propiamente tal, ¿ya? Luego viene la mitosis, donde vienen las etapas, profase, metafase, anafase y telofase. En profase lo más importante es que los cromosomas se hacen visibles por primera vez. Entonces también dice, ¿hay síntesis? No, no hay síntesis. En la mitosis no hay síntesis de nada. La síntesis ocurrió previamente, en la etapa de la interfase, ya sea G1, S, G2. No hay síntesis durante la mitosis, o la etapa de la mitosis. Tampoco hay fabricación de cosas, ni tampoco hay, ¿cómo se llama? Fabricación de nada, y tampoco hay expresión genética, porque los cromosomas son la información genética. Entonces la información genética se encuentra comprimida. Yo lo que voy a hacer en la mitosis, en las etapas de la mitosis, es repartir esa información. Entonces yo no la puedo usar. Es como si yo hubiera comprimido la información en un formato que no puedo utilizarla. Así que la célula no puede hacer expresión genética durante las etapas de la mitosis. Lo que está haciendo es repartir la información, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, como les contaba anteriormente, viene la profase, donde los cromosomas se hacen visibles, ¿no es cierto? Se supone que desaparece el núcleo de la célula, los centriolos migran hacia los polos, se ensambla el uso mitótico, se termina ensamblando el uso mitótico, y luego viene, ¿no es cierto?, la metafase, donde los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula, la anafase, que es la etapa donde se separan las cromátidas hermanas, y luego finalmente viene la telofase, donde las cromátidas hermanas que se separaron en la anafase llegan a los respectivos polos de la célula y se tienen a formar dos núcleos. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace la mitosis? La mitosis finalmente lo que hace es es repartir equitativamente la información genética o el ADN que se duplicó en la interfase, y se generan dos núcleos separados, que tienen la misma cantidad de ADN. Eso es lo que ocurre en la mitosis, ¿entienden? La citodiéresis o citocinesis es aparte. Puede ser que ocurra como puede que no. Y ahí sería que la célula finalmente se estrangula del citoplasma y se termina separando, ¿no es cierto? La masa, por así decirlo, los núcleos, los organelos, se terminan generando dos células separadas e independientes, ¿ya? Pero eso puede o no ocurrir y no tiene nada que ver con la mitosis ni la interfase. Es algo como, está relacionado, pero me refiero que es algo independiente. ¿Sí? ¿Duda o consulta, chiquilla?
Acuérdense que somos poquitos, así que aquí ustedes pueden darse el lujo de preguntarme. Ya les dije, si tienen alguna duda, si hay algo que no saben muy bien, me preguntan y yo proyecto una diapositiva relacionada con el tema, porque aquí yo estoy como hablando un poco de lo que sería la pregunta, pero a menos que ustedes me pidan, yo les puedo proyectar algo, no sé. Ustedes me dicen, aquí a propósito de lo que ustedes necesiten. Si no me dicen nada, yo asumo que se está entendiendo, o que saben la materia, o qué sé yo. Oh, claro, profe. Ya, súper. Ya, no sé si me están entendiendo las cosas que puedo preguntar aquí, chiquillas. No sé si me están entendiendo. Aquí les tiré un montón de palos. Les tiré el palo de la citocinesis o la citodiéresis. Les dije que cuando yo tengo una célula que hace mitosis, no necesariamente es porque está separada. Le acabo de decir que la mitosis es profase, metafase, anafase, telofase y chao. La división del núcleo, no la separación. Así que no les vayan a meter el dedo en la boca con el tema de la citocinesis. También el otro tema está con la duración. Yo les dije, ¿qué es lo que invierte más tiempo, esfuerzo y energía? Y la respuesta es la interfase, no la división, no la mitosis propiamente tal. ¿Cuándo la célula crece? En masa y en cantidad de proteína y todo lo demás. En interfase. ¿Cuál es el periodo donde hay síntesis de genes, expresión genética? En interfase. Si a ustedes les dicen, oiga, en profase ocurre síntesis de proteína, o en profase temprana se fabrican los microtúbulos, eso está falso. La fabricación de los microtúbulos se hizo en G2. Lo que ocurre es que en profase se ensamblan las piezas o los ladrillos que se fabricaron en G2. Entonces usted me dice, ensamblar no es lo mismo que fabricar. Si yo le digo, mire, se arman los microtúbulos, ya ahí está bien. Porque se están armando los microtúbulos en profase de la mitosis, sí es verdad. Pero ¿cuándo se fabricaron? En interfase, específicamente en G2. ¿Sí? ¿Cuál sería la única estructura o cuáles serían como los organelos que serían independientes de este proceso? O que podrían ser como autónomos de este proceso. Y la respuesta son mitocondrias y plastidios. La duplicación de ellos es un fenómeno que no tiene que ver con la mitosis o la división propiamente tal, porque son organelos que tienen su propio ADN y pueden hacer su propia duplicación del ADN y su propia síntesis de proteína, porque son semiautónomos. Entonces, si hubiera que relacionar mitosis, o sea, si hubiera que decir que hay algo que no tiene que ver con la mitosis, respecto a una estructura que se duplica, ¿no es cierto? Una estructura que se duplica y no tiene nada que ver con la mitosis, habría que mencionar a la duplicación de mitocondrias y plastidios o cloroplastos de la fotosíntesis. ¿Sí? Si ustedes se fijan, todo lo que estoy diciendo es como algo que se podría también como preguntar de alguna u otra forma. Yo preguntaría el tema del tiempo también. La otra cosa que se pregunta usualmente respecto de estas etapas es la cantidad de ADN, que se acuerdan que al menos yo lo pasé con los que vinieron a clase. Les contaba, por ejemplo, que había que tener claro que el ADN de la célula en G1 era igual a la cantidad de ADN que se tenía en telofase, que es 2N2C. Luego el ADN se duplica, ¿no es cierto?, al final de ese y durante todo G2, y la mayor parte de la mitosis se supone que está como 2N4C. ¿Se acuerdan de eso? El 2N2C, el 2N4C, esos conceptos del N y el C tienen que estar súper claros, tanto para mitosis como para meiosis, porque yo les conté que eso se preguntaba, ¿sí? Sí. Así que si usted me dice que se me olvidó, profe, bueno, tiene que echarle una mirada a eso. Ya, estas preguntas las voy a omitir porque eran de mención y eran preguntas de contenidos que se supone que ya no entran en la prueba, que era el tema de los intrones, exones, duplicación del ADN, las ADN polimerasas, no sé, por el dogma central de la biología, todo ese tema, la síntesis de proteína, la traducción, todo eso lo sacaron, para bien o para mal de ustedes, ¿ya? Ya, vamos con la pregunta 7. Esta pregunta es un clásico PSU. ¿Por qué? O PTU. ¿Por qué es la pregunta de la función de los organelos? Entonces, es como que yo les preguntara, ¿qué pasa si una célula destruye el aparato de Golgi? ¿O qué pasa si a una célula le doy, ¿no es cierto?, un inhibidor de los lisosomas? ¿Se entiende? Entonces aquí me dice, si se bloquea la acción de las enzimas
enzimas del retículo endoplasmático liso en una célula animal a corto plazo disminuirá directamente la síntesis de. Entonces, aquí es como que usted me tiene que decir función, ¿se entiende? Estructura, función, ¿se entiende? Entonces, tienen que aprenderse algunas características y tienen que aprenderse algunas como funciones. Muy bien, entonces la correcta aquí sería fosfolípidos. Podría también haber sido esteroides, o podrían también haber sido triglicéridos, ácidos grasos, etc. Se fabrican en el retículo endoplasmático liso, muy bien. Entonces, no se olviden, el retículo rugoso es el responsable de la síntesis de proteínas de exportación o de membrana, y de algunas enzimas que se encuentran dentro de los organelos, obviamente. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el retículo liso, que es un organelo que hace tanto anabolismo como catabolismo. ¿Por qué? Porque no solamente hace fabricación de lípidos, de toda clase de lípidos, sino que además es el responsable de la detoxificación celular, vale decir que tiene enzimas que degradan o destruyen ciertos tóxicos, o ciertos compuestos liposolubles, o ciertas drogas. Entonces puede ocurrir tanto un proceso de anabolismo como catabolismo, ¿ya? Luego tenemos el Golgi, que acuérdense que es el responsable de la síntesis de azúcares. De hecho, el Golgi es el responsable de la formación de la pared celular de las células vegetales. Y en el caso de las células animales, o cualquier célula eucarionte, es el responsable de la síntesis de azúcares. Puede fabricar tanto mono o polisacáridos, ¿se entiende? Entonces, recuerden que el Golgi no solamente se lo tienen que saber como el organelo responsable de la secreción de los productos de exportación, porque yo les dije que el Golgi era como la central de despacho, de delivery de los productos. Todos los productos que entran o salen de la célula tienen relación con el Golgi. No es solamente lo que sale, también es lo que entra. El Golgi es como una central de despacho, ¿se entiende? Es como una central de encomienda, de delivery, lo que usted quiera. Entonces, está ligado con el transporte o exocitosis, el transporte en masa, a través de vesículas, que secreta productos de alto peso molecular, pero también la incorporación de productos, desde afuera hacia adentro. Porque el aparato de Golgi también es el responsable de la formación de los lisosomas, que son los que se unen, ¿no es cierto?, a los endosomas, que capturan partículas desde el exterior o desde el extracelular. Además, es el responsable de la glicosilación de proteínas y lípidos, porque cuando yo hablo de la glicoproteína o un glicolípido de membrana, obviamente estoy hablando de que hubo un procesamiento especial en el aparato de Golgi, ¿ya? No se olviden que los productos que van a ser secretados por la célula o que van a la membrana tienen que hacer un recorrido. Si yo tengo una proteína, tiene que, de membrana, o supónganse la hormona del crecimiento, ya, la hormona del crecimiento, se fabrica en el retículo endoplasmático rugoso, tiene que pasar al liso obligatoriamente, de ahí al aparato de Golgi, de ahí una vesícula de secreción o exportación, y luego a la membrana, para que pueda ser liberada, ¿se entiende? Entonces este recorrido es como un clásico. Entonces, ¿dónde se fabrican las enzimas? Las enzimas se fabrican en el retículo endoplasmático rugoso, pero también se fabrican en los ribosomas citoplasmáticos. Acuérdense que los ribosomas los podemos encontrar en 3 lugares en la célula: el citoplasma, el retículo rugoso, donde se encuentra más del 90% de los ribosomas, y también en el interior de mitocondrias y cloroplastos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se encuentran los ribosomas responsables de la síntesis de proteínas. Ya dijimos que los fosfolípidos, esteroides, ácidos grasos, triglicéridos, se fabrican, prostaglandinas, se fabrican, ¿no es cierto?, en el retículo liso. Los polisacáridos o azúcares simples, complejos, etcétera, en el aparato de Golgi. Los ácidos nucleicos en el interior del núcleo, sabiendo que el otro lugar donde yo puedo encontrar ácidos nucleicos, o donde puede haber una síntesis parcial, si usted quiere, sería en el interior de mitocondrias y cloroplastos. Porque ya les conté que ellos tienen sus propias polimerasis para hacer su propia síntesis de ácido nucleico. Y por supuesto las proteínas de membrana ya dijimos que era el retículo rugoso. Ya, entonces estas preguntas son un clásico. A una célula se le da una droga para inhibir la actividad de los peroxisomas. Usted me dice, se me olvidaron para qué servían los peroxisomas. Es que el peroxisoma sería un organelo que es poco capaz de preguntarse. Es como el lisosoma. El lisosoma, les preguntan ustedes, ¿qué función cumple el lisosoma? Acuérdense que el lisosoma se encargaba de la digestión celular, pero también del proceso ligado a la apoptosis, o muerte celular programada, o suicidio celular, y también, ¿no es cierto?, la autofagia, ¿sí? La renovación de organelos también, que están
dañados, qué sé yo. Entonces, el peroxisoma, por su parte, es el responsable de la formación de peróxido de hidrógeno, de ahí viene el nombre, o sea, agua oxigenada. Es un organelo responsable de la inactivación de toxinas que vienen de la mitocondria, de la respiración celular. Ya, pero lo más común es que no pregunten eso, lo más común es que pregunten retículo liso, retículo rugoso, aparato de Golgi, mitocondria, esos son como los clásicos que preguntan en la prueba. La pregunta 8, por ejemplo, que creo que la revisé también durante el año, pero me sirve como para que ustedes entiendan que normalmente van a incluir preguntas de transporte. Ustedes saben que hay dos clases de transporte, pasivo y activo. O sea, con gasto ATP a favor de un gradiente de concentración o, perdón, con gasto ATP, sin gasto ATP, quiero decir, que es pasivo, a favor de un gradiente de concentración, o con gasto ATP, es decir, con gasto de energía, que se supone que va en contra de un gradiente de concentración. Ya, el lado 8, ¿cuál sería la correcta entonces? Aquí tienen todo el permiso, chiquillas y chiquillos, para equivocarse. Si no, ¿cómo se llama? No, acá es donde tenemos el permiso para poder equivocarnos, como les dije, es el momento de la prueba de la PTU, que ojalá no se equivoquen. Que tengan la máxima asertividad como para responder y no equivocarse, pero aquí da lo mismo, o sea, así que atrévanse a preguntar, atrévanse a equivocarse. Y de ahí van viendo dónde está el error, ¿se entiende? Ya, entonces, si yo tengo un protozoo, usted me dice, profe, no sé los protozoos. Chiquillos, los protozoos se los pueden preguntar igual que un hongo. Yo les podría preguntar, ya, háblenme de la mitosis de los hongos, o hablemos de la meiosis de los hongos. Usted me dice que no hemos visto hongos, pero chiquillos, si son células eucariontes. Es como si yo les preguntara, ¿tienen lisosoma? ¿Tendrán mitocondria? ¿Tendrán cloroplasto? Entonces usted me dice, no, pues los hongos no tienen cloroplasto, lo tienen las plantas, las algas y eso nomás. O sea, algunos protistas, pero no los hongos. Entonces, claro, ese tipo de cosas perfectamente podrían preguntarse. Si yo le digo un protozoo, un paramesio, uno asume que es como una célula eucarionte, que se parece al modelo animal, o si se trata de algas, así como protozoos acuáticos, como tipo algas, estaríamos refiriendo más como similares al reino vegetal, por así decirlo, pero estamos hablando de los protistas o protozoos. Ya, entonces, un protozoo tiene una alta concentración en su citoplasma de iones sodio, a diferencia del medio que tiene una baja concentración. Entonces, yo espero que de manera natural o espontánea se alcance el equilibrio, porque las sustancias se tienden a moverse según un gradiente de concentración, de donde tengo más hacia donde tengo menos. Mayor presión o mayor concentración hacia donde tengo menos. Entonces, eso sería propio del transporte pasivo, un movimiento por difusión facilitada o difusión simple. Los iones obviamente nunca se van a mover por difusión simple, se tienen que mover por difusión facilitada, ¿no es cierto?, a través de proteínas transportadoras o canales iónicos, cuando se trata de transporte pasivo, ¿sí? Y si se trata de transporte activo, los iones se van a mover a través de bombas ATPase, que van a bombear en contra de un gradiente de concentración, ¿ya? Entonces, al final no hay ningún ion que no se transporte a través de una proteína, ¿entienden? Las sustancias que se transportan por difusión simple son el agua, los ácidos grasos, los esteroides, como las hormonas sexuales, el alcohol etílico, etanol y la urea son como las sustancias y los gases, que son moléculas pequeñas, son los que pueden difundir libremente a través de una membrana por difusión simple, ¿sí? Ya, en esta pregunta la correcta es la C. ¿Por qué? Porque yo tengo concentrado un ion en contra de un gradiente, porque me doy cuenta que el medio tiene menos concentración, entonces estoy sacando del medio y estoy forzando a que entre dentro del protozoo, cuando la tendencia debería ser a que saliera el sodio desde el interior del protozoo hacia afuera, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el consejo aquí PTU? El consejo PTU, chiquillas y chiquillos, es que lo que más sale de preguntas de transporte son como tres cosas. Una, difusión simple, específicamente la osmosis. Es un clásico la pregunta osmosis. La osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana impermeable al soluto
de donde tengo menos sal o menos soluto hacia donde tengo más sal o más soluto. Vuelvo a repetir, la osmosis es un movimiento o un tipo de transporte por difusión simple en el cual el agua atraviesa una membrana impermeable al soluto de donde tengo menos soluto hacia donde tengo más soluto. ¿Se entiende? Y esas preguntas de osmosis, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos cómo era la osmosis en las células vegetales y animales? Por ejemplo, ¿qué pasa si agarro una célula vegetal y la coloco en un medio hipertónico o hipersalino respecto a la célula? Entonces usted me dice, profe, la célula se deshidrata, o sea que la célula vegetal se seca. Y ese proceso se llama plasmólisis y le provoca la muerte de la célula. Esto que estoy diciendo se lo tienen que saber de memoria. O sea, tienen que llegar y decir, ah, sí, la osmosis, la célula animal en un medio hipertónico provoca la crenación. La célula vegetal en un medio hipertónico, por osmosis, provoca la plasmólisis. Esto que estoy diciendo se supone que se lo tienen que saber de memoria porque son preguntas clásicas. Entonces, vuelvo a repetir. Una pregunta de un concepto que sale archi preguntado históricamente en la PSU y que la PTU obviamente puede incluir es el concepto de osmosis, porque es un tipo de difusión simple que se puede preguntar a través de estos que yo estoy mencionando, estos fenómenos de la plasmólisis, crenación, citólisis o turgencia, y a través de un gráfico también, o a través de un gráfico o una tabla, puedo hacer una pregunta de razonamiento, una pregunta de habilidad de pensamiento científico en el fondo, que involucre la osmosis, ¿ya? Luego tenemos las preguntas de transporte activo, específicamente a través de bombas ATP-ASA, o la pregunta, ¿no es cierto?, de transporte en masa, que es transporte activo también, por exocitosis o por endocitosis. Entonces, esas preguntas también son como un clásico del transporte, ¿ya? Entonces, el transporte activo para los iones se supone que no ocurre por transporte en masa, pues, no es por endocitosis, se supone que es un transporte que ocurre por bombas ATPasa, proteínas transportadoras, que lo que hacen es consumir ATP o fosforilarse, ¿no es cierto?, para poder bombear un ion en contra de un gradiente de concentración, porque están haciendo un transporte contra una fuerza, de donde tengo menos hacia donde tengo más, ¿se entiende? Soluto. Estoy metiendo el soluto a la fuerza en un compartimiento. Entonces, claro que es un transporte activo. ¿Duda o consulta, chiquillos, chiquillas? No sé si me entienden que alguien que no sabe osmosis o que lo sabe más o menos se está disparando los pies. Está yendo cojo a dar la prueba, porque es como el tema ultra archi preguntado. ¿Entiendes? Entonces, no, es que no sé osmosis. O de transporte no sabe mucho. Es como que chuta, pero es como ir sin saber genética a dar la PTU, po. No sé si me explico. Entonces, yo le diría a alguien ya, por lo menos tiene que ir usted convencido o convencido de que existe la posibilidad de que salga al menos una pregunta de módulo común obligatorio de transporte, al menos una. Y esa pregunta puede ser osmosis o transporte activo. Entonces tiene que tener al menos una idea general, pero no como presentarse sin saber. Ya, la siguiente. Si ustedes se fijan acá, yo tengo un ejercicio donde me preguntan, dice, se realiza un experimento para el cual se requiere que los organismos de una misma especie sean siempre genéticamente distintos. O sea que me está diciendo que me está diciendo que tengo un experimento y que requiero que estos organismos sean siempre genéticamente distintos. Entonces me pregunta, ¿estos Hola, profe, ¿quiere una organismos se podrían planaria? obtener de? Y me dan, hola, Amaro, ¿qué tal? La planaria es un gusano plano. Un gusano Ya, plano. porque viendo eso, por ejemplo, ya la descartamos completamente y la colonia de bacterias también se descarta completamente porque sería lo mismo. Pero estoy entre el pino, creo que en algún momento lo leí o lo escuché, entre el pino Sí, esta pregunta yo y se las proyecté en algún momento. entre el Ya, pino miren, aquí, y aquí tengo, la planaria era que no sabían dónde estaba la cabeza o la cola, ¿o no? no, no, Por ahí sí, creo que sí. la verdad. Acá tengo, son gusanos. Son gusanos, a ver, voy a poner aquí planaria ya. Hay una, no me acuerdo cómo se llama, una que es bien clásica en Chile. Esta. Esta de aquí, claro. Fíjense que parece que la cabeza como que fuera como una especie de flecha. Y ahí usted me dice, oh, tiene ojitos, que son como
opérculos, no sé cómo decirlo, son como, son zonas donde están concentradas fotorreceptores, específicamente células similares a los bastones que tenemos nosotros. O sea, el gen que ellos tienen aquí, que codifica estas células fotorreceptoras, es muy similar al que nosotros tenemos. O sea, de hecho estamos emparentados, compartimos genes en común con este animalito. Entonces, este animalito no ve en colores, porque no tiene ojos. Si tiene, ya les dije, es como una mancha con fotorreceptores, ¿se entiende? Una mancha con fotorreceptores. Entonces detecta la luz y la sombra, pero no puede ver objetos, ni borde, ni nada. ¿Ya? Si yo corto este animalito en dos, la cola regenera la cabeza y la cabeza regenera la cola. ¿Sí? Entonces usted me dice, se generaron dos clones al final. Al cortar el animal, se generaron, por regeneración, por mitosis, ¿sí? Se generaron dos individuos completamente idénticos. Aquí no hubo reproducción sexual, fue un fenómeno de regeneración. Solo que la regeneración es tan potente que, como les dije, corté el animal en dos y me dio dos animales. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, si yo digo que tengo un brazo de estrella de mar, la estrella de mar tiene una regeneración bastante limitada, así que un brazo no puede regenerar totalmente una estrella de mar. Lo que puede hacer la estrella de mar es regenerar el brazo. Pero a partir de un brazo no voy a generar toda una estrella de mar, porque en los equinodermos no existe esa capacidad potente de regeneración. Es una clasificación taxonómica, esa a la que estoy refiriendo, ya, pero al final da lo mismo eso para la PCO. Las bacterias, ustedes saben, que son clones, no tienen reproducción sexual y ni siquiera hacen mitosis. Su proceso de fisión binaria, donde yo genero dos bacterias idénticas a partir de una bacteria célula madre, es un proceso muy sencillo, muy rápido, ¿no es cierto? Y se supone que no debería haber diferencia entre los distintos componentes de una colonia bacteriana, porque son todos genéticamente idénticos entre sí. Si yo dejo pasar muchas cientos de generaciones o miles de generaciones de bacterias, lo más probable es que se comiencen a generar diferencias genéticas, porque la enzima que copia el ADN de la bacteria tiende a cometer muchos más errores que lo que hace la enzima ADN polimerasa humana o de la célula eucarionte, que es mucho más exacta en su proceso. Y si yo pongo, por ejemplo, agentes mutagénicos en el ambiente o el entorno, obviamente va a ser mucho más fácil generar mutaciones, ¿ya? Entonces, las mutaciones son un mecanismo per se que genera variabilidad genética de la descendencia. Entonces, incluso en las bacterias, ¿entienden? Aunque yo diga que la bacteria no tiene cómo generar variabilidad genética, sí se puede hacer si yo tengo mutaciones. Como les dije, que pueden ser inducidas por agentes mutagénicos que, no sé, radiación ultravioleta, lo que ustedes quieran, que inducen cambios en el ADN. La otra forma de inducir, ¿no es cierto?, diferenciación genética en las bacterias, suponiendo que son todos clones, es que empiecen a recibir elementos genéticos móviles provenientes de alguna otra colonia bacteriana, porque pueden intercambiar fragmentos de ADN, o sea, genes de interés entre ellas, ¿ya? Pero eso sería como la excepción. Entonces, ¿quiénes son los que pueden dar variabilidad genética a la descendencia? Los organismos eucariontes, a través de la reproducción sexual, porque la reproducción sexual involucra la formación de gametos o células sexuales, donde está el proceso del crossing over y la permutación cromosómica en meiosis 1, que son los fenómenos que dan variabilidad genética al gameto, y luego viene la fecundación. La fecundación por sí misma, dijimos que era un mecanismo que generaba variabilidad genética a la descendencia, porque en la fecundación asumimos que se están uniendo gametos que provienen de dos progenitores que no están emparentados entre sí. Incluso los animales hermafroditas, nosotros sabemos que aunque tengan los dos sexos, no se fecundan a sí mismos, sino que buscan otro animal que también tiene los dos sexos para tener una fertilización cruzada. En las plantas también ocurre el mismo proceso. Las plantas, ustedes saben que las flores tienen los dos sexos simultáneos, masculino y femenino, pero no se autofecundan. Los casos de autofecundación son más raros. ¿Ya? Entonces, ¿por qué las especies, sean plantas o animales, lo que sea, aunque sean hermafroditas y tengan los dos sexos, buscan individuos diferentes? Porque la idea es incrementar la variabilidad genética en la descendencia. Entonces, todo lo que sea
regeneración, vamos a decir que no puede ser un mecanismo que genera diversidad genética, po, sino que lo que involucre gametos y embriones, o sea, fecundación, es un proceso que da variabilidad. Por eso es que la respuesta correcta, como dijeron hace rato, sería la B. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, ¿Sí? profe, todo bien. Ya, fíjense que esta pregunta, usted me dice, profe, de módulo electivo, ya les dije que eso no importa ahora, ya la PTU cambió, ¿entienden? Entonces, siempre el mención, sea de química, física o lo que ustedes quieran, pregunta cosas de común. Pregunta cosas de común, siempre ha preguntado lo mismo. Ahora quizá usted me podría decir, bueno, pero que a lo mejor son preguntas un poco más raras. Sí, puede ser, quizá un poco más como que tratan de a lo mejor de hacer la pregunta un poco más compleja, como usted quiera, pero al final es un contenido común. Entonces, yo aquí le estoy filtrando preguntas en el fondo. Ya, muy bien, vamos avanzando. Ya, por ejemplo, esta pregunta dice, ¿es posible que la estructura de la membrana plasmática sea afectada por un tratamiento con? Entonces, en primer lugar, uno tendría que decir, ¿cómo es la estructura de la membrana plasmática? A esta altura ustedes saben que la membrana plasmática fundamentalmente, o el grueso, su matriz fundamental, no está hecha por proteína, está hecha por una bicapa fosfolipídica que fundamentalmente es grasa, porque está dada por los diglicéridos, ¿no es cierto?, de los fosfolípidos. Las cabezas son polares, miran hacia afuera del extracelular, hacia el agua y hacia el intracelular, que también hay agua, pero el grueso o la matriz de la membrana es grasa, son diglicéridos, y puede haber eventualmente colesterol insertado también entre medio. Entonces, alguien me dice ya, ¿cómo podemos alterar la estructura de la membrana plasmática? Chiquillos, aquí la respuesta siempre es la más simple. Entonces usted me dice con el agua. No, que yo sepa, el agua no va a alterar la estructura de la membrana, ¿sí? El agua puede por osmosis entrar o salir, y yo podría hacer, por ejemplo, que el agua entrar en masa o salir en masa y podría obviamente destruir a la célula, pero eso no tiene que ver con alterar la estructura, entonces no tiene mucho sentido hablar de eso. Amilasa. La amilasa, en general, todas las enzimas digestivas, por ejemplo, o enzimas que tienen alguna capacidad de síntesis también, pero las enzimas digestivas generalmente tienen la palabra asa. Es como yo les digo, bomba sodio ATPase, o si yo les digo carboxipeptidases, o proteasa. O sea, estoy hablando de enzimas que tienen la facultad de degradar algo, por ejemplo. En el caso de la bomba ATPasa, lo que hace es degradar el ATP, o sea, provoca la desfosforilación del ATP, o la hidrólisis del ATP. Una amilasa es una enzima que degrada el almidón. Entonces, ahí está porque está como distractor, ¿no? Colesterol. Después me dice, profe, el colesterol. El colesterol, muy bien. El colesterol, si ustedes saben, es una molécula que lo que hace es dar la estabilidad mecánica a la membrana plasmática. Entonces, si usted me dice, profe, que el colesterol, ya, a ver, si yo estoy de acuerdo con eso, si yo tengo exceso de colesterol, por ejemplo, circulando en los vasos sanguíneos de nuestro sistema circulatorio, obviamente que se va a empezar a depositar en la membrana plasmática, porque el colesterol no necesita pedirle permiso a la célula. Como ustedes bien saben, los esteroides derivados del colesterol y el mismo colesterol se movilizan por difusión simple. No necesitan un transportador. Eso sería como error fatal PTU. Ya les dije que ácidos grasos, esteroides, colesterol, ¿cómo se llama? Gases, urea, agua, etanol, se mueven por difusión simple a través de la membrana celular o plasmática. No necesitan proteína transportadora. Entonces, el colesterol, si está en exceso, se empieza a depositar en la membrana celular o plasmática. Sobre todo si hay ácidos grasos saturados en los diglicéridos de los fosfolípidos. Recuerden que el fosfolípido está hecho por un grupo fosfato y un diglicérido. Entonces, si el colesterol aumenta en exceso, yo entiendo que la célula va a terminar, ¿no es cierto?, rigidizándose en exceso y va a terminar fracturándose la membrana. Así que en teoría se podría romper la estructura de la membrana por un exceso de colesterol. El problema, chiquillos, es que es una vuelta olímpica. Es una vuelta... Entonces, a mí me da mucha rabia esto porque... ¿Qué me da rabia? Me da rabia porque un estudiante que conoce el fenómeno de la aterosclerosis podría pensarlo así, pero el problema es que está pensando en una vuelta
está pensando demasiado elaboradamente, está haciendo la sobreinferencia. Entonces, error, PTU, fatal, es hacer sobreinferencia. Sobreinferencia es buscar un caso particular en donde me resulta. Efectivamente, el colesterol me resulta para alterar la estructura, yo no les voy a mentir. Así que la C sí estaría correcta, pero estaría correcta solo en concentraciones elevadas. Entonces, el tema es que aquí tienen que acostumbrarse, chiquillos, a buscar lo que es siempre verdadero. Entonces, el alumno que sabe más o que sabe en exceso tiene un problema en la PTU, y eso lo vengo diciendo desde siempre. De hecho, si alguien fuera un biólogo molecular, me diría que esta pregunta está pésimamente mal construida, y yo estoy de acuerdo, sin ser biólogo molecular y sin tener un doctorado, ¿no es cierto?, en, no sé, un PhD en biología. Porque las preguntas de Emre son como el forro, desde el punto de vista de la exactitud de la biología, ¿se entiende? Pero esta no es una prueba universitaria, chiquillos, ni tampoco una prueba de un colegio particular pagado, o del mejor colegio particular pagado del país. Estas son preguntas que están hechas para un nivel básico estándar, donde lo que se pide es que el estudiante siempre conteste la respuesta más simple, la que es siempre verdadera y la que es más general. La pregunta particular, la que es parcialmente verdadera bajo una cierta condición, y la que involucra sobreinferencia, es error. ¿Se entiende? Así que aquí no se premia la creatividad ni el que se sabe más. Aquí se premia el saber general. ¿Se entiende? No el particular. Entonces, si usted me dice, profe, el colesterol lo descartamos por eso. Por supuesto que sí, porque les dije que es válida solo bajo ciertas condiciones. Después, solución de cloruro de sodio diluido. Aquí empezamos con que alguien me empieza a hablar qué pasa si hay un flujo muy grande de agua por un fenómeno de osmosis. Nos empezamos otra vez a hacer una sobreinferencia. La sobreinferencia es querer ir más allá, chiquillos. Hay que buscar la respuesta más directa. Efectivamente, la respuesta es solventes orgánicos. Piensen en un diluyente, piensen en un detergente. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si ustedes colocan detergentes en una célula? Yo tengo una célula en una solución y le pongo un detergente orgánico, o podría ser un detergente inorgánico. Yo le pregunto, ¿qué le va a pasar a la membrana? Se desarma, la membrana se desestructura. Se desarma y se desestructura. Entonces, como les he dicho varias veces, chiquillos, esta pregunta, ¿saben qué? A mí me importa un pepino aquí la alternativa al final. Lo que me interesa es que entiendan la lógica del razonamiento detrás del ejercicio. Yo les he contado varias veces que el alumno que saca puntaje nacional no es necesariamente el alumno que sabe más. De hecho, nunca ha sido así. Puede ser que lo sepa, que sepa cosas en detalle y todo lo demás. El tema es que él entiende la lógica del ejercicio. La lógica del ejercicio es que sea un ejercicio que se responda en menos de un minuto. Porque sea un ejercicio de rápida resolución, ¿entienden? Y tiene que ser una respuesta general, nunca particular. Y tiene que ser siempre verdadera, no parcialmente verdadera. Y tiene que ser de una inferencia directa o de una observación directa, y nunca de una sobreinferencia. Nunca de una sobreinferencia, chiquillos y chiquillas. Así que cuando piensen en una respuesta compleja, si yo tengo respuesta simple y tengo una respuesta compleja, esa respuesta compleja es distractor, totalmente. Siempre hay que responder lo más charcha. La respuesta más charcha posible siempre es la verdadera. ¿Ya? Estoy hablando bien en serio, no estoy hablando así como de forma irresponsable, estoy hablando bien en serio. Porque esa es la lógica PTU que la gente no entiende. ¿Ya? Vamos viendo. Esta prueba no se trata de inteligencia, chiquillos. Esta prueba no se trata necesariamente de saber más. Vuelvo a repetir, el saber más puede ser un talón de Aquiles o una desventaja. ¿Ya? La figura muestra la concentración intracelular de iones bicarbonato, HCO3-, cuando se modifica la concentración extracelular de iones cloruro. Fíjense que acá tengo un gráfico donde observo concentración de bicarbonato en unidades arbitrarias, UA, tengo tiempo en el eje de, ¿no es cierto?, de la Y, o sea, en el eje de la X, quiero decir, y luego que tengo la concentración de cloruro. Fíjense que aquí tengo 133, 8 y 133. O sea que me dan dos concentraciones de cloruro, que es el ion que se encuentra en el extracelular. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, si el bicarbonato se encuentra en baja concentración, es porque el cloruro se encuentra en alta concentración, o al revés, si el cloruro está en alta concentración, en milimoles litro, el bicarbonato está en baja concentración. Cuando yo tengo que el cloruro baja en concentración, el bicarbonato sube y alcanza un máximo. No tengo idea cuál es el valor, pero sé que alcanza un máximo. O sea que están en una relación inversamente proporcional. Los dos iones están en una relación inversamente. Entonces usted me dice, hay un mecanismo de transporte que está ligando los dos. Lo que
ahora viene el tema, chiquillos. Yo les pregunto a ustedes, sinceramente, ¿ustedes serían capaces de afirmar algo con certeza viendo este mono? ¿Usted me podría decir que hay una bomba TPAS aquí? Y con seguridad, por eso le estoy diciendo. O usted me diría, sí, se trata de un cotransportador entre cloro y Imposible. bicarbonato. Usted puede, con Solamente podemos hacer una gráfico, analogía entre las dos concentraciones nomás. Mientras más hay una, menos la otra y así, pero no podemos saber qué tipo de transporte ni cuál es la proteína transportadora. Imposible. Ahí seríamos que estamos extrapolando información. es la otra cosa que también usted acaba de decir, Amaro, súper bien. La extrapolación de los datos es un error fatal PTU. Cuando la gente chamulla qué es lo que pasa más adelante. Este no es un ejemplo, pero yo podría como decir qué pasará más adelante. Y la gente, por mirar un fragmento de la información, cree que se la tiene, que sabe toda la información. Entonces ahí estamos otra vez en la sobreinferencia. Aquí usted solamente tiene que ver lo que ve nomás. Entonces fíjense bien, la pregunta dice, ¿de qué se infiere? ¿Qué se infiere? Y les voy a aterrizar aquí el concepto. Cuando me pregunten inferencia en la PTU, es casi como decir afirmar. Es casi como, imagínense lo que estoy diciendo. Afirmar es lo que yo veo directamente, ¿sí? Lo que yo veo directamente. Inferir para la PTU, es casi lo mismo. Es solo un poquito más de inferencia, por así decirlo. Es un poquito más como de agregar una relación. Es como si dijera, hay una relación inversamente proporcional. Eso sería inferencia. Una inferencia que sea humilde. Entonces, vamos viendo el mono. La respuesta. Dice, de la figura se infiere correctamente que el transporte de bicarbonato HCO3- depende del cloruro extracelular. ¿Me está diciendo que depende, no? O podría haber dicho, están en relación, o podría haber dicho, están en una relación inversamente proporcional, como usted quiera. El tema es qué es lo que yo veo. ¿Sí? Por lo que yo puedo inferir con humildad. Luego, miren la B. La B dice, el bicarbonato es transportado activamente. ¿Cómo voy a decir eso en función del gráfico? Entonces, ¿cuál es el tema aquí, chiquillos? Nuevamente, este es un ejemplo, porque ya les dije que les pueden poner algo así o parecido. El tema es los estudiantes que saben, efectivamente, porque si no supieran nada, daría lo mismo, o si supieran muy poco. El problema es que justamente en el saber, porque alguien puede decir, yo sé lo que es cotransporte, profe. Yo sé, me acuerdo de los transportadores de membrana. Sí, usted tiene que el transporte pasivo y el transporte activo tiene uniporte, sinporte, cotransporte. Dentro del cotransporte tiene el antiporte y el sinporte, ¿no es cierto? Cotransportador significa cuando tiene una proteína que está transportando dos iones, pueden ser en un mismo sentido o en un sentido contrario, o sea, uno entra y otro sale. Y tiene pasivos y activos más encima, o sea, algunos son dependientes de ATP y otros son independientes de ATP. Entonces usted me dice, me tengo que saber esas diferencias. Sinceramente, chiquillo, eso conviene tener una noción, pero es algo que sería muy específico para preguntar en la prueba. Yo lo preguntaría en mención. Así como empezar a distinguir entre un cotransportador, no sé, y un cotransportador sin portador o un cotransportador antitransportador. ¿Ya? En fin, aquí ni siquiera la pregunta me está diciendo esto. Aquí me está diciendo, ¿puedo decir la B, que es transportado activamente en la célula? El cloruro difunde libremente, pero si esta cuestión se sabe de antes. Uno sabe que los iones jamás van a difundir libremente porque dijimos que son iones, necesitan canales, transportadores, ya sean pasivos por difusión facilitada o sean activos, bombas ATPasa, no pueden difundir. O sea, esta cuestión está pésima. La D, el cloruro se contraporta, esta es la tentación máxima. La tentación máxima para el que sabe lo que era transporte, lo que yo le estoy diciendo. El alumno que sabe, o la chica que sabe un poquito más. Entonces aquí viene la tentación, es como que te prenden la campanita, le están tentando, este año tentaron al estudiante a marcar la D. ¿Quiénes? Los que sabían un poco más, no los que sabían, los que no tenían idea, obviamente no iban a pescar esta cuestión si no tienen idea, ¿ya? Pero un alumno que sabe un poquito más es como tentado, ¿se entiende? El carácter ácido de la célula depende, ¿cómo el carácter ácido? Eso requeriría un chamullo, ni siquiera sería una sobreinferencia, eso sería un chamullo de proporciones, chiquillos. Disculpen la expresión, ¿ya? En fin, ¿se dan cuenta aquí cuál es el razonamiento que hay detrás? Entonces, ¿cuál es la respuesta más charcha? La A, era la más directa, era la más simple, era lo que yo observaba. De hecho, yo como les dije, podría haber puesto como hay una relación, no sé, inversamente proporcional, no sé, algo así. ¿Ya? Pero en el fondo cualquier adjetivo que hubiera usado estaría correcto, porque sería lo que yo estoy observando el gráfico. ¿Sí? ¿Quedó claro, chiquillos? Aquí nuevamente no me interesa tanto la respuesta, o sea, me interesa la lógica. La lógica, el razonamiento
o el planteamiento del problema para la resolución del ejercicio más que la alternativa en sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Ya, acá tenemos un mismo ejemplo también. Supónganse que en esta pregunta yo miro el mono, o sea, lo miro nomás inmediatamente y me doy cuenta que estamos viendo acá, estamos representando dos pares homólogos. O sea que yo cuento aquí que veo 4 cromátidas por par. Cuando tengo 4 cromátidas por par, yo pienso en una célula 2N4C. La célula 2N4C, acuérdense que es la que aparece siempre en profase 1 de la meiosis 1 o cuando aparece, ¿no es cierto?, en profase la mitosis, ya que es 2N4C. Entonces, yo leo aquí el enunciado y dice, en un organismo con reproducción sexual y dotación cromosómica 2N igual 4, se probó la acción de un fármaco sobre la ovogénesis. La dotación cromosómica de la célula ovulada se muestra en la siguiente figura. Con esto ya se da uno cuenta inmediatamente que está pésimo. Fíjense bien, chiquillos, dice, la célula ovulada. ¿Cómo va a haber una célula ovulada que sea 2N4C? Eso es imposible. O sea, en el fondo no hubo meiosis. No hubo ovogénesis. No hubo meiosis. ¿Se entiende? Profe, entonces, continuando la línea que dice usted, tenemos que preparar entonces para preguntas absurdas, para preguntas que uno ni siquiera tiene que pensar tanto, o sea, llegar y responder nomás. Porque al final, claro, uno a veces comete el error que vuelve a reparar, bueno, generalmente ciencia es un poco más rápido y uno después vuelve a revisar las preguntas y ahí es cuando uno se puede equivocar más. Mi consejo es que revisen. Yo le he dicho varias veces que la técnica de revisar la prueba, esta cuestión de que la gente dice que si va a revisar se va a equivocar y la cuestión, o que va a poco menos que borrar toda la prueba, es una idea irracional, es una creencia limitante que tienen que sacarse de la cabeza. Generalmente, no sé, cuando uno tiene una estrategia que no ha resultado, tiene que cambiar la estrategia, chiquillos. ¿Cómo van a seguir siendo siempre la misma estrategia? Es como que, por ejemplo, yo vengo haciendo PREU desde la época, casi 20 años haciendo PREU, pues, chiquillos, ya. En realidad exagero un poco, pero son más de 15 años. Entonces, a veces me encontraba con alumnas que las veía 3 años seguidos. Y no fue una vez, no fue muchas veces. También otros alumnos, antes con la antigua PSU. Entonces, y esto no es una cosa que haya sido como a lo mejor poco común. Ya les dije que hay un porcentaje de gente que da la prueba más de una vez. Entonces el tema es que yo me preguntaba después, ¿se trata de un tema de conocimiento? Porque, bueno, pero nuevamente, aquí no se trata de coeficiente intelectual, ¿ya? Y la alumna no tenía ningún tema intelectual severo ni nada. Yo me acuerdo de alguna vez haber tenido una alumna que sí tenía discapacidad cognitiva, porque había tenido, ¿no es cierto?, una hipoxia severa cuando era niña y había tenido daño por un tema de una tos convulsiva y con secuelas neurológicas. Ya, pero ahí es distinto, porque ahí tienen una limitante, ¿no es cierto?, física real. Entonces, para ella era un logro sacar 650 puntos, ¿entienden? ¿Sí? No me acuerdo cuándo sacó esta chica, pero creo que ponderó entre lenguaje y matemáticas como 550 puntos, póngalo ustedes. Pero ya era como, no sé cómo explicarte, era como exigirle a una persona estándar dentro de la curva de distribución del CI que sacara, no sé, 780, por decirle, ¿ya? Por darle un ejemplo así, ella estaba como exigiéndose el máximo de lo que podía dar. Pero esta otra chica no, era una chica común y corriente, así como muchas otras personas. Lo que pasa es que quería entrar a la medicina y estaba obsesionada con entrar a la medicina, entonces si sacaba 690 o 700 puntos no le servía, ¿ya? Entonces así la vi muchos años. Entonces el tema es el siguiente. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que estaba fallando en ella? ¿Era un tema de contenido? No. ¿Era un tema de saber más, ¿no es cierto?, o saber menos? El tema estaba en la estrategia y el tema era que no se había dado cuenta, era porfiada, era cuadrada, seguía haciendo la misma estrategia uno y otro año. No se dio cuenta que tenía que cambiar el chip. Y lo otro es que no llegó a entender en profundidad cuál es la dinámica de las preguntas de Emory. Porque aquí no se trata de saber más o saber menos, ¿se entiende? Y lo mismo aplica en matemáticas también. Se trata de entender la dinámica y la lógica detrás de cada pregunta. Entonces, fíjense bien, aquí me parten hablando de dotación cromosómica sexual 2N igual 4. ¿Para qué me mencionan eso? Lo mencionan como distractor, porque va a haber una clase de alumnos que va a ver el 2N igual 4 y va a jurar de guata que le van a preguntar por la cantidad de la dotación cromosómica. O sea que va a tener que sacar
como el N, no sé qué. Esa cuestión es un volador de luces, ¿entienden? Es un volador de luces. Entonces yo me doy cuenta que tengo una célula ovulada y veo el mono que resalta, y el mono está pésimo. Es un mono que representaría una célula en profase, sea de mitosis o una profase 1 de meiosis 1, una célula de N4C. Estos cromosomas decapitados aquí son cromosomas acrocéntricos, pero igual son cromosomas que están en 2N4C. Así que esa cuestión tampoco no tiene ningún... Entonces, al final, ¿qué es lo que veo aquí? Es que falló la meiosis. Falló totalmente la meiosis, no hubo meiosis, ¿se entiende? Entonces, a partir de la figura, ¿cuál de las siguientes opciones explica correctamente la acción directa del fármaco sobre la oogénesis? Entonces, ¿cuál es la respuesta más simple, chiquillos, que uno puede ver aquí? Bloquea la mitosis. Ya, usted me dice, ¿qué tiene que ver la mitosis con lo que me están hablando? Me están hablando de la ovogénesis. Y me están hablando, ya, usted me dice que lo que hace es que la mitosis partió antes, chiquillo, ahí empezamos con sobreinferencia tremenda. No sé por qué, o sea, y estamos hablando de meiosis, no de mitosis. Entonces no sé cómo uno podría decir que tiene que ver con la mitosis. ¿Qué tiene que ver el crossover aquí? Aquí yo estoy viendo una falla en la ploidía. De hecho, podría haber habido igual crossover, pero eso no tiene nada que ver. Aquí lo que estamos viendo es un problema, una falla en la ploidía. Tengo el doble. Recuerden que en la meiosis tengo que separar el homólogo del padre del de la madre. Bajar de la diploidía a la haploidía en la primera división meiótica. O sea, de 2N4C tengo que bajar a N2C por cada célula. Y luego esa célula se va a someter a meiosis 2, donde las cromátidas hermanas recombinadas se van a separar a su vez. Y vamos a quedar con cada gameto que va a tener NC, o sea, solo una cromátida como representante de cada par. Lo que no veo aquí en absoluto. Si ni siquiera pasó la meiosis 1 y la meiosis 2, no pasó nada de la meiosis. Es como si hubiera saltado de la interfase directamente a liberarse. Inhibe la etapa de crecimiento. La etapa de crecimiento es la etapa de la interfase. Se supone que la etapa donde vamos a duplicar el ADN, entonces no tiene nada. Aquí la interfase debe haber pasado bien. El problema fue la meiosis. Elimina los gránulos. ¿Qué tienen que ver los gránulos corticales con esto? Los gránulos corticales son lo que se libera cuando el ovocito secundario o cuando el óvulo, ¿no es cierto?, es fecundado por el espermatozoide. Yo les conté que en el caso de la especie humana, nosotros tenemos que el ovocito, ¿no es cierto?, secundario está rodeado, ¿no es cierto?, de una cáscara de glicoproteína que se llama zona pelúcida. Y yo les conté que esa zona pelúcida tenía que evitar el que entraran muchos espermios. Entonces, cuando un espermatozoide fecunda al ovocito, el ovocito descarga sustancias químicas o gránulos corticales para hacer que la zona pelúcida se endurezca. Y todos los espermios que estaban penetrando o atravesando la capa sean expulsados o se queden atrapados a medio camino, de forma que se evite la polifecundación o la poliespermia que le llaman, que es una de las funciones de la zona pelúcida, que yo les dije que era como algo que había que saber. Pero ¿qué tiene que ver eso con esto? O sea, no tiene que nada que ver. Entonces se dan cuenta que al final la correcta aquí era la E, era como la respuesta más charcha, la respuesta más simple, la respuesta más directa, ¿entienden? ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Chiquillas. Sí, profe, se entiende. Ya acá. La bimblastina y la cafeína son alcaloides que interfieren con algunas etapas del ciclo celular. Hay algunos alumnos que le ponen como algunos compuestos y como que colapsan. Chiquillos, y al final las preguntas son igual de charcha. Aunque la mona se vista de seda, mona sea, mona queda, dicen. O sea, yo puedo decorar la pregunta con cuestiones como que parecen elegantes, pero el nivel de la pregunta sigue siendo igual de penca o igual de básico. Ya les dije, olvídense, acá no hay preguntas de nivel universitario, ni de colegio particular pagado de élite o de emblemático, o no sé, ¿ya? O del profesor Seco, que a lo mejor tuvieron algunos estudiantes en la media. Esas preguntas del profesor Seco están años luz de estas preguntas. La bimblastina despolimeriza a los microtúbulos y la cafeína inhibe la formación de la nueva pared celular en la citodiéresis de las células vegetales. O sea, aquí me están dando toda la información. Al agregar estos alcaloides a células vegetales, diploides, en una etapa temprana de la mitosis se obtienen.
Ya, entonces, ¿en qué me voy a fijar yo en esta cuestión? ¿En qué me fijaría al tiro? ¿Qué es lo que hace la bimblastina? Despolimeriza los microtúbulos. Pregunta, chiquillos, ¿qué pasa si despolimerizamos o desarmamos los microtúbulos o rompemos los microtúbulos? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que usted tiene que pensar, así como al tiro. No voy a poder tener segregación de los cromosomas ni migración de los cromosomas. Y si yo dice que si no tengo citodiéresis, ¿qué pasa si no hay citodiéresis? Si no hay citodiéresis o citocinesis, ¿qué va a pasar? No voy a tener fragmentación del citoplasma. O sea, voy a tener una sola gran masa. ¿Se entiende? Entonces, la célula, ¿no es cierto?, en una etapa temprana de la mitosis, ¿cuál es su componente de ADN? Que es la típica cuestión que yo le enseñé, del 2N2C, 2N4C, toda esa cuestión, ¿se acuerdan? Que le dije que hay que saberlo tanto en mitosis como en meiosis. ¿Cuál es la dotación del N y el C en una célula en etapa temprana de la mitosis, o sea, en profase? ¿Cuál es el N y el C, chiquillos? Diploide, o sea, 2N. ¿Y cuál es la cantidad de cromátidas que tenemos por par? Es igual que el ejercicio anterior, chiquillos. Esto es lo que yo observo en profase temprana, de la mitosis. Células 2N4C. Tengo 2 cromosomas por cada par y están conformados por 4 cromátidas en total, porque tienen 2 cromátidas por cromosoma. Los cromosomas están duplicados, ¿se entiende? 2N4C es lo que tenemos en profase. Profase de la mitosis o profase de la meiosis. En profase 1 de la meiosis. Ya, entonces, tenemos una célula 2N4C. Ya vi que alguien me respondió aquí y sí está bien. Ya, pero vamos avanzando. Tengo una célula 2N4C, ¿no es cierto? Y esta célula le bloqueo a los microtúbulos, o sea que ya no va a poder haber mitosis. No va a poder ni haber ni profase, ni metafase, ni anafase, ni metafase. ¿Por qué no va a haber profase, ni metafase, ni anafase, ni trofase? Porque no tengo microtúbulos. No puedo hacer la etapa. Si no tengo microtúbulos, es como si yo les dijera destruir los centriolos, desarmé los centriolos, no sé. No puedo hacer mitosis. O sea que no va a haber mitosis, po. No van a ocurrir las etapas de la mitosis. Y más encima no va a haber citodiéresis. O sea, entonces, van a haber células con 4C y sin pared celular. Células con 2C y 2 núcleos. Dijimos que ya no va a haber mitosis, no puede haber 2 núcleos. La respuesta tiene que tener el 4C. Células con 4C y un núcleo. Claro, no va a haber división. La con 2 núcleos está mala. O sea, alguien podría haber tenido la duda con la A aquí, ¿se fijan? Pero el problema es que la pared celular existe, igual en la planta, si lo que pasa es que no se formó el tabique que separa, ¿no es cierto?, que debería haber separado las dos células, ¿se entiende? O sea, la pared igual va a estar. Lo que podría haber dicho es que, y sin la pared celular o el tabique que se formaba para separar dos células, en el fondo una cosa así. Entonces está mala igual esta afirmación, pues. No sé si me explico, chiquillas. Como bien decía cada una de sus compañeras, la correcta es la C. ¿Se entendió, no? Ya, vamos avanzando. Un investigador ha aislado y purificado una molécula y sospecha que se trata de una proteína. Un experimento adecuado para confirmar la naturaleza de esta molécula es estudiar si. Ya, esta es como pregunta de biomolécula. Se supone que estas se habían sacado de la PTU y no tengo tanta certeza, aunque mencionaban en el temario que lo vayan a incluir, ¿ya? Pero bueno, nunca está de más. Puede ser que pregunten, puede ser que no. ¿Cuál sería aquí, chiquillo, entonces? Características de las proteínas. ¿De qué están hechas? ¿Qué átomos tienen? ¿Cuál es su tamaño? Por ejemplo, yo sé que la proteína es una macromolécula,
pero hay varias macromoléculas también aparte de las proteínas. Están los ácidos nucleicos y también están, ¿cómo se llama? Los azúcares complejos o los polisacáridos, como el glucógeno, el almidón, la celulosa, la quitina, que son polisacáridos complejos de alto peso molecular. Entonces, el oxígeno y el carbono no pueden ser algo para poder diferenciar a las proteínas de otras biomoléculas orgánicas. Ahora, si usted me dice, por ejemplo, el fósforo me podría ayudar a identificar o diferenciar, ¿no es cierto?, a un ácido nucleico de una proteína o de un azúcar, ¿se entiende? Pero el elemento que yo podría utilizar como diferenciador de proteínas es el azufre. Ese sería el elemento que podría diferenciar, porque las proteínas tienen ya saben que hay 20 tipos de aminoácidos. Hay un tipo de aminoácido que se llama cisteína que tiene azufre. Entonces, el azufre podría ser un marcador que yo podría tratar de utilizar para diferenciar una macromolécula de otra, o sea, una proteína de otro tipo de macromolécula en función de eso, pero el nitrógeno tampoco me sirve porque el nitrógeno ya les dije que también carbono, oxígeno, hidrógeno son comunes a todas las biomoléculas, inclusive la grasa. Y luego el nitrógeno también lo puedo observar en algunos grasas y también en el ácido nucleico. Entonces tampoco es un diferenciador. El diferenciador les dije que sería el azufre. No sale acá, pero estoy diciéndolo así como... El peso molecular tampoco es un diferenciador. La solubilidad tampoco, porque la solubilidad, ustedes saben que muchas biomoléculas, la mayoría son solubles en agua. La celulosa y la quitina no son solubles en agua, pero la mayoría de las macromoléculas sí son solubles en agua. Los ácidos nucleicos son todos solubles en agua, las proteínas también. Entonces la solubilidad en agua o en solvente orgánico en general no debería cambiar mucho. En cambio, la E dice libera aminoácidos, lo cual ustedes saben que solo existen las proteínas, después de un tratamiento con tripsina. La tripsina, para el que no lo sabe, es una enzima que degrada proteínas. ¿Se entiende? ¿Sí? Era la E. En una mujer sana, ¿cuál de las siguientes hormonas es exclusivamente de origen placentario? Ya, estas preguntas son memoria, chiquillos, así que si alguien guatea aquí es porque se le olvidó o no vino a las clases o le ha faltado repasar esta materia, pero es memoria principalmente. Para el alumno que sabe esta materia, ve inmediatamente la alternativa A y cacha el tiro. ¿Qué onda? ¿Ya? Recuerden que la placenta produce estrógenos, progesterona, lactógeno placentario o somatotrofina coriónica humana. Nunca se ha producido prolactina en la placenta ni leutinizante, eso está pésimo, ¿ya? Pero el estrógeno y la progesterona, ustedes saben que son hormonas que se encuentran en otros órganos o tejidos, po. El tejido graso tiene la facultad para producir una cierta cantidad de estrógeno. Y los ovarios obviamente también, o sea, el cuerpo lúteo, por ejemplo, o sea, el cuerpo lúteo o el folículo. Así que la respuesta, por supuesto, que era la A, gonadotrofina coriónica humana. Los test de embarazo se hacen midiendo, ¿no es cierto?, la gonadotrofina coriónica humana en la sangre. Así que la 16 era la A, pero ahí en memoria. Ya, esta pregunta, aunque diga que es de mención nuevamente, igual la puedo usar. Dice, ¿cuál de las siguientes hormonas produce efecto inhibitorio sobre la función adenohipoficiaria? Entonces, nuevamente acá en memoria. Acuérdense que existe una glándula que se llama hipófisis, que está en relación directa con el hipotálamo. Hipotálamo, hipófisis, glándula, generalmente una triada de estructuras. Pero yo les conté que hay una glándula que produce ciertas hormonas que no tiene pito que tocar con la hipófisis y con la adenohipófisis es más encima. O sea, ni siquiera con la adenohipófisis, sino con toda la hipófisis, no está ni ahí con la hipófisis. Habían dos glándulas que no tienen nada que ver con la hipófisis, sino que están retroalimentadas en función de las hormonas que producen y el sistema nervioso, si usted quiere, pero no la hipófisis. ¿Cuáles eran esas glándulas, chiquillos? Aquí los de que quieran dar mención me tienen que hablar, porque mención biología, esta cuestión se la tienen que saber, pero sí o sí, en memoria. El páncreas que produce insulina y glucagón y somatostatina
el páncreas y otras hormonas más, el páncreas no obedece a la hipófisis. El páncreas no obedece a la hipófisis, no tiene un circuito de retroalimentación o feedback en relación a la hipófisis. Y la otra glándula es la paratiroides, pero que esa cuestión nunca va a salir ni en común ni en mención, ¿ya? Pero entonces, si ustedes se fijan, claro que la tiroxina, que es una hormona que se produce en la tiroides, la cual se relaciona con la hipófisis, y el cortisol, que es la hormona del estrés, y que se produce en la glándula de la corteza suprarrenal, también relacionada con la hipófisis, o estimulada por la hipófisis, tiene relación, pero no la insulina, porque la insulina y el glucagón dije que eran producidas por el páncreas, el cual no se relaciona con la hipófisis. Tiene una relación directa con el sistema nervioso autónomo, y con el hipotálamo, ¿no es cierto? Pero no con la hipófisis, ¿se entiende? Así que efectivamente, como dicen acá, como dijo muy bien Karen, es la D. ¿Sí? ¿Se entendió? Chiquillas, chiquillos. Ya, pregunta 18. ¿En cuál de las siguientes opciones se expresa el concepto de homeostasis? Esta es una definición. Yo también la hablé con ustedes en su momento, o al menos los que venían a clase. Entonces, esta pregunta es común totalmente, pregunta común, ¿sí? Y aquí es como, nuevamente, concepto. Se supone que este año ustedes no deberían salirles tantas preguntas de concepto. Yo siempre le decía a mis estudiantes, normalmente en la prueba, incluyendo toda la parte de biología, supongamos alguien que da mención biología, no deberían salirle más de 20 preguntas de lo que fuera como memoria, así como definiciones, conceptos, así como de memoria, ¿entienden? No deberían ser más de 20 preguntas. La mayoría, obviamente, en biología, común y mención, y algunas de física y quizás de química, pero la mayoría son preguntas de aplicación, comprensión, preguntas de habilidad de pensamiento científico o de análisis de gráficos y tablas. El grueso de la prueba, ¿se entiende? Pero por lo menos, no sé, un cuarto de la prueba, al menos de la prueba antigua, no sé la PTU actual, pero de lo que era la PSU antigua, eran preguntas más bien que tenían que ver con contenido. ¿Sí? O sea, la persona que era solo memoria y que no sabía leer gráfico ni nada, al menos podía tener la certeza de que eran 18 o 20 preguntas que iba a poder tener buenas si es que era una persona que se aprendía las cosas bien de memoria. Así que tenía por lo menos los 500 puntos asegurados. ¿Ya? Acuérdense que la corrección del puntaje no sigue el criterio clásico que uno hace en los colegios, pues si es es una corrección del puntaje que es en base a dos curvas, es bimodal. La asignación de puntaje es diferente. Ya, muy bien. Dice, usted me dice, las variables fisiológicas oscilan, o sea, hay un rango alrededor de valores constantes, o sea, un valor superior y un valor inferior, frente a las variaciones del medio ambiente. Ya, muy bien. El problema está cuando me dicen que tiene un valor fijo, eso está pésimo. Nunca ha sido un valor fijo, hay una oscilación, hay un rango variable, un rango fisiológico. Que las variables dependen de la distribución normal, o sea, como que dependiendo del percentil de la población en el cual nos situamos, tenemos un valor u otro valor. Eso está pésimo. El rango de las variables fisiológicas depende de las variaciones individuales. Aquí es como lo mismo que la B. O sea que la homeostasia mía va a ser diferente de la suya. La mayoría de las funciones fisiológicas presentan variaciones rítmicas o circadianas. Ya, esta está bastante buena. La D está bastante buena para un alumno que haga, o una estudiante que sepa contenidos con profundidad. Una estudiante que sepa contenidos con profundidad, la D es como una campanita, pero ya es como, no sé cómo decirle, la seducción misma. Y estoy hablando bien en serio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el alumno que sabe más, sobre todo de fisiología, esta alternativa, la D, tiene un gran porcentaje de verdadero, ¿ya? El problema es, como les dije anteriormente, ¿qué es lo que nosotros buscamos en la prueba, en la PTU? Buscamos la respuesta más simple y la más general posible, no la que sea parcialmente correcta, ¿sí? No la que sea parcialmente verdadera. Buscamos la respuesta que sea correcta bajo todo punto de vista. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillas? Chiquillos. Sí, profe. Ya, entonces, si ustedes se fijan, de verdad, aquí esta pregunta está muy buena por el tema de la D, como un distractor
yo diría que ese distractor está elegante, es un distractor elegante. De lo que hemos revisado, ha sido el distractor más elegante. Este habría sido como el distractor para el estudiante Mateo de algún colegio, como patentarlo con la sobreinferencia, ¿entienden? O como les dije, como el caso particular por sobre el caso general máximo. Siempre, cuando estén en la duda entre dos alternativas, busquen siempre la alternativa que sea la más general posible y que sea, como les dije, que sea verdadera siempre, o en todos los casos, ¿ya? Ya, estas son las clásicas preguntas de sexualidad, ¿no es cierto? De los gráficos ya los voy a tener que dejar lamentablemente, chiquillos. Hoy día, de hecho, partí antes, para los que no sabían, porque tenía que terminar antes. Ya a veces yo termino a la 1:30 o a veces pasado para las 2, ¿entienden? Casi a las 2. Hoy día tengo que terminar ahora, literalmente ahora, ¿ya? Entonces, aquí tienen un gráfico, fíjense que el típico gráfico de sexual, este mono o este tipo de preguntas ha salido siempre, chiquillo. Es como la pregunta del calendario. Yo les dije, les ponen el calendario y les preguntan o le hacen calcular el día de la ovulación o los días fértiles, no sé, alguna cuestión así, que es como una pregunta de cultura general. Entonces, aquí, ¿cuál sería la correcta, chiquillos? Yo creo que la mayoría de la gente tiene buenas estas preguntas, a menos que sea alguien que realmente no tiene idea nunca fue a la clase de hormonas, no hizo preu, no sé, una cosa así, me tinca. O sea, ¿cómo el segundo pico de estrógeno indica que hay embarazo? El embarazo se produce porque las hormonas no descienden, sino que siguen aumentando, no caen el día 28, la regla se suspende, entonces no tiene sentido decir esa alternativa. El periodo proliferativo coincide con los mayores niveles de estrógeno y progesterona. El periodo proliferativo coincide con los mayores niveles de estrógeno, pero no de progesterona. Proliferativo, acuérdense que es la etapa preovulatoria, o la fase estrogénica que se le llama. La ovulación coincide con el mayor nivel de estrógeno. La ovulación coincide con el mayor nivel de LH, pero no con el mayor nivel de estrógeno. Lo que yo puedo decir, eso sí, es que los días fértiles coinciden con el mayor alza de estrógeno, eso sí. O sea, si yo quisiera determinar la fertilidad en este gráfico, yo podría decir que efectivamente los días de la mayor alza de estrógeno o cercano a la mayor alza de estrógeno o en relación a la mayor alza de estrógeno, yo tengo los días de máxima fertilidad, porque después del alza de los estrógenos va a venir el alza del LH, ¿entienden? Entonces, como que están, de hecho, ya conté y en mi clase que era el alza de los estrógenos lo que estimulaba por feedback positivo el alza del LH. O sea, son fenómenos dependientes. Así que el alza de los estrógenos sí está relacionada con el pic del LH y por ende con la máxima fertilidad. ¿Se entiende? Pero aquí no está formulada ni redactada de esa manera. Así que está mala. Los estrógenos y progesterona empiezan a ser secretados alrededor del día 14. ¿Cómo del día 14 estoy viendo aquí que no está pasando eso? O sea, nada que ver. Así que efectivamente la que ustedes me dicen no es la correcta, es la B. Ya, chiquillas y chiquillos, entonces la idea es que vamos a seguir con esta dinámica. Esta dinámica a mí me interesa en particular, sobre todo los que, o sea, en general para todos, porque incluso si una alumna o un estudiante llegara ahora y que a lo mejor no sabe casi nada, o no pudo venir durante el año, no sé, lo que sea, lo que me interesa es que entienda la dinámica y la lógica detrás de las preguntas. No me interesa como que se aprenda cuestiones de memoria o necesariamente, o sea, me interesa también, pero lo que más me interesa es que entienda la lógica de la mayoría de las preguntas que hay en la prueba, ¿se entiende? Y esto es transversal, o sea, no es solo para biología, ¿entienden? Esto aplica para física, para química, para matemática y lenguaje. Entonces el tema de la sobreinferencia, el tema, ¿no es cierto?, de cómo leer los gráficos, el tema de buscar la respuesta más simple y no la más compleja, o ¿cómo se llama?, de evitar las respuestas particulares por sobre las generales, el de evitar la sobreinferencia, como les comentaba anteriormente. O sea, todos esos temas son los que más me interesan, porque yo sé que el alumno que tiene un salto en puntaje, o los que alcanzan puntaje de excelencia, no es por un tema de contenidos, ¿se entiende? Ni siquiera sería por un tema de que es porque hizo más ejercicio. Lo que pasa es que si yo tengo un alumno que hace 10.000 ejercicios de matemática, yo puedo obviamente suponer o inferir y que aprende, ¿no es cierto?, a hacer distintos tipos de ejercicios, es que le va a ir bien en matemática y a lo mejor saca sobre 180, lo que ustedes quieran, porque de tanta práctica, ¿no es cierto?, alcanzó a entender la dinámica de los ejercicios, pero fue como un proceso casi como, no sé cómo explicarlo, fue como un proceso como que no fue tan
pensado, ¿entienden? Es como que yo le tiré los ejercicios y le hice, ya, hácelos todos, y como que de a poco se le va a prender la ampolleta. Pero yo pienso que la idea es como ser como explícito. Es como decir, mira, estas son las trampas. Esta es la lógica que está detrás del ejercicio. Necesito que te des cuenta cómo tú razonas y te des cuenta de los errores de sobreinferencia y te des cuenta que aquí se cumple que siempre la respuesta general y no la particular. ¿Se entiende? Como cosas así. Eso es lo que yo necesito que ustedes vayan haciendo, ¿entienden? Y con eso van a dar un salto cuantitativo en puntaje. Así que yo no voy a mandar a nadie a leer un libro, ¿entienden? O a leer no sé, diapositivas, qué sé yo. Lo que importante es que revisen ejercicios, sea de ciencia, o sea de matemática, o sea de lenguaje. Lenguaje es para mí, hay gente que siempre agarra huevo de lenguaje. Lenguaje para mí es una prueba ideal para practicar el no caer en la sobreinferencia, en la parte de comprensión de lectura. O sea, la persona que logra entender y logra como agarrar el hilo, va a estar el otro lado, porque va a tener, es como simétrico, ¿entienden? Entendiendo ese tema, va a lograr traspasar, es como la transversalidad de habilidades que son transversales a la prueba, ¿entienden? A eso voy yo. Entonces, el alumno que tiene problemas con la sobrediferencia, yo lo mandaría a lenguaje. Lo mandaría a hacer ejercicio de lenguaje y de comprensión de lectura, de textos complejos. ¿Ya? Estos típicos ejercicios donde hay dos alternativas que son muy parecidas. Y el alumno siempre, o la estudiante siempre está entre la A y la B y marca la B y está mala. ¿Ya? Entonces uno dice, pero ¿cómo si era casi igual? Es que no era igual. Po. Una era una sobreinferencia y la otra era la inferencia directa de lo que te estaban preguntando. Entonces, el alumno o la estudiante que tiene problemas sobre inferencia lo mandaría de cabeza a hacer ejercicios de comprensión de lectura de lenguaje. Si soluciona ese problema en lenguaje, debería irle bien en lenguaje. O sea, sacar un puntaje alto en lenguaje, corrigiendo ese problema de la sobreinferencia. Y lo va a poder aplicar también a ciencia, ¿ya? Guardando su respectiva diferencia. Y bueno, y también los mandaría de cabeza a matemáticas, porque ya les dije que no sacamos mucho con tener buen puntaje en ciencia si ustedes descuidan matemáticas, ¿ya? Y matemáticas, ¿cómo lo hacen? Lo hacen con ejercitación. Un poco como lo que yo les dije recién, el alumno que lo mando a hacer 10.000 ejercicios, ¿ya? O sea, y como que a través de ese sistema, como medio bruto, claro, al final termina quizá incorporando lo que yo quiero buscar. Pero traten de hacer ejercicios, traten de ver distintas formas de preguntar los mismos ejercicios. En matemáticas lo más recomendable es hacer los ejercicios de Emre, obviamente. En primer lugar y después los otros de los preu, ¿ya? Ya, chiquillos y chiquillas, me despido, un abrazo, cuídense y nos estamos viendo Chao, la profe, muchas próxima semana, gracias. ¿ya? Así que Que tengan esté bien y tenga ánimo buen fin y de semana. ya, gracias igualmente, chiquillos, nos vemos, chao, chao, cuídense.